¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Otro video en el que vamos a practicar resolviendo problemas de caída libre. ¿Listos? Antes de empezar, te quiero recomendar, si tú no has visto los 3 primeros videos de caída libre, o por lo menos los 2 primeros, te invito a que pases y los veas porque así te va a parecer mucho más fácil el tema y lo vas a comprender, porque la idea no es aprenderse esto de memoria, sino comprender qué es lo que estamos haciendo. ¿Listos? Si ya viste los videos anteriores, este ejercicio te invito a que lo resuelvas como una práctica. Bueno, lo primero que tenemos que hacer siempre es buscar cuáles son los datos que conocemos y el dato que nos están preguntando. Entonces, para eso empezamos a leer. Dice aquí, se lanza una piedra verticalmente hacia arriba. Lo primero que debemos recordar es que como estamos hablando de que algo se lanzó hacia arriba, entonces todos los movimientos, velocidades van hacia arriba, pero la gravedad va en sentido contrario. Entonces vamos a tomar todo positivo excepto la gravedad. ¿Listos? La gravedad la vamos a escribir negativa porque va en el sentido contrario de todo lo demás. Bueno, eso ya lo expliqué en el segundo video. Bueno, ¿por qué es que sucede eso y por qué lo vamos a hacer? Pero bueno, dice aquí que se lanza con velocidad de 12 metros sobre segundo. Recuerda que cuando lanzamos algo hacia arriba, pues para poderlo lanzar no lo puedo lanzar así quieto. Tengo que darle una velocidad. Por eso cuando lanzamos, esta velocidad con la que lo lanzamos, pues es la velocidad inicial de 12 metros sobre segundo. Y sigo leyendo. Calcular. Primero nos centramos en la primera pregunta. El tiempo de subida de la piedra. Entonces, el tiempo de subida es lo que nos están preguntando, pero además, como me están diciendo el tiempo de subida, ya lo hablamos en el primer video, y es que el tiempo de subida va desde que lo boto hasta que llega al punto más alto. Recuerda que el punto más alto ahí es porque ya el objeto no tiene velocidad para subir más y empieza a caer. O sea que siempre que nos hablen del punto más alto, ¿sí? O del recorrido de subida todo completo, nos están hablando de que la velocidad final es 0, que la velocidad se da en metros por segundo. Además, como no nos dijeron en dónde estábamos, pues suponemos que estamos en la Tierra. Entonces mira todos los datos que se supone que no estaban, pero que sí están. Conocemos la gravedad, que como va en el sentido contrario del movimiento, entonces la gravedad en este caso la vamos a tomar negativa porque va en el sentido contrario. Esto ya lo expliqué en el segundo video, vuelvo a decirte. ¿Listos? Siempre tenemos que buscar 3 datos. Mira que en el 99% de los ejercicios nos dicen 3 datos y nos van a preguntar uno. ¿Cuál es el dato que no está por aquí? No está el tiempo, no, la altura. Mira que la altura para esa primera pregunta, ¿no? Estamos analizando hasta ahora la primera pregunta. La altura no la conocemos y tampoco la queremos hallar. Entonces buscamos una fórmula que no tenga la altura. En este caso, esta fórmula no tiene la altura, o sea que esa nos sirve. Esta tiene la altura, esta no la vamos a utilizar. Esta tiene la altura, tampoco la usamos. ¿Por qué no usamos la que tenga la altura? Pues porque no la conocemos y tampoco la queremos hallar. Entonces vamos a utilizar la primera fórmula. Entonces te recomiendo que la copies y reemplazamos. Siempre que tú veas que yo voy a reemplazar, te voy a recomendar. Antes de reemplazar, para no tener que escribir las unidades, para poder reemplazar sin necesidad de escribir las unidades, sino solo la cantidad del número, lo que vamos a hacer es revisar que todos los datos estén en metros y segundos. Que solamente diga metros y segundos, que no diga por ningún lado ni horas, ni kilómetros, ni días, ¿sí? Porque entonces lo primero que tendríamos que hacer sería un factor de conversión. Bueno, aquí dice metros segundos, metros segundos, metros segundos, entonces está correcto. Ahora sí podemos reemplazar sin necesidad de unidades. Aquí dice velocidad final es 0. Igual, velocidad inicial es 12. Más, pero cuidado, bueno, voy a poner ese más. Más la gravedad, pero en este caso la gravedad es negativa. Entonces aquí nos quedaría más menos. Entonces pues de una vez a mí me gusta multiplicar esos dos signos. Más por menos da menos la gravedad, que es de 9,8 multiplicado por el tiempo, que como no lo conocemos, entonces es lo que vamos a hallar. Lo pongo con rojo para saber que eso es lo que vamos a despejar, ¿no? Mira que en este caso hay 2 términos. Uno que es este y otro que es este. Entonces siempre pasamos uno de los dos para el otro lado. Casi siempre se pasa el otro término, el que no tenga la t o el que no tenga la variable. Pero en este caso, como ese término que está con la t está negativo, más bien voy a pasar ese para el otro lado. ¿Para qué? Para que me quede positivo. Entonces, este que está restando pasa a sumar el término completo, 9,8. Bueno, 0 más 9,8, pues es 9,8
t igual, aquí nos quedaría solamente el 12. Por último, ese 9,8 que está multiplicando pasa a dividir, entonces nos queda que el tiempo es igual a 12 dividido en 9,8. Lo único que nos queda pues es resolver esa operación, entonces tiempo es igual. Cogemos nuestra calculadora, si no tenemos pues lo hacemos a mano, 12 dividido en 9,8 y eso es 1,22. Entonces el tiempo aproximadamente es de 1,22 y al final escribimos la unidad. La unidad para medir el tiempo son los segundos. ¿Por qué segundos? Porque todo estaba en metros y segundos. Siempre al final hay que escribir una respuesta. En este caso, la pregunta primera era el tiempo de subida de la piedra. Entonces escribimos la respuesta. El tiempo de subida de la piedra es de 1,22 segundos. Vamos a mirar ahora la segunda pregunta. La segunda pregunta es la altura máxima que alcanza. Entonces, como es la altura máxima, pues sigue siendo la misma velocidad inicial, sigue siendo la misma velocidad final. ¿Por qué? Porque nos siguen hablando de la altura máxima, sigue siendo la misma gravedad porque como va hacia arriba está en el sentido contrario del movimiento, entonces mejor tomar la negativa. Entonces, estos tres datos siguen siendo los mismos. Entonces tenemos que copiarlos igualitos acá, pero además como es de la altura máxima ya también podemos copiar el tiempo, o sea, también conocemos el tiempo que fue este que acabamos de encontrar y nos están preguntando ¿era qué? ¿Cuál es la altura máxima? O sea, nos están preguntando pues la altura, ¿no? En este caso está más difícil o más bien más fácil encontrar la fórmula, ¿por qué? Porque en este caso ya tenemos todos los 5 datos. Acuérdate que en todo el curso te he hablado de que siempre van a ser 5 datos. Siempre que conozca 4 datos y me falte solo uno, en ese caso podemos utilizar la fórmula que queramos. Entonces, como podemos utilizar la fórmula que queramos y como vamos a hallar la altura, en ese caso pues podemos, vuelvo a decirte, utilizar cualquier fórmula, pero pues una fórmula que tenga la altura, ¿no? En este caso esta fórmula no tiene la altura, pues no nos serviría para hallar la altura. Esta sí. Y esta también. Pero de las dos, ¿cuál utilizamos? Yo utilizaría esta. ¿Por qué? Pues porque en esta ya la altura está despejada. Yo por eso utilizo esta. Pero para que lo compruebes, si quieres utilizas esta fórmula, reemplazas, despejas la altura y verás que te va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Listos? Entonces, pues de una vez. Aquí. Esta es la fórmula. Entonces yo la copio para pegarla, ¿no? Te recomiendo que siempre la escribas para que sepas cuando estés estudiando qué fue lo que hiciste. Y reemplazamos. Pero siempre que vayas a reemplazar, revisa que todo esté en metros y segundos. Si hay algo que no está en metros o en segundos, haces un factor de conversión, ¿no? Entonces, metros, segundos, metros, segundos, metros, segundos y segundos, bien. Ya sabemos que la altura, pues, ¿se va a dar en qué? En metros. ¿Listos? Entonces reemplazamos altura, que es y. No la conocemos, igual. Velocidad inicial por tiempo, o sea, velocidad inicial, que es 12, por tiempo, que es 1,22, más la gravedad, que como es negativa, entonces aquí quedaría más, menos, entonces más por menos da menos, por eso de una vez pongo menos más bien, la gravedad, que era 9,8, por el tiempo al cuadrado. En este caso, ese tiempo al cuadrado, bueno, yo generalmente lo escribo de una vez, ¿sí? Pero bueno, en este caso no. Tiempo, que es 1,22 al cuadrado. Vuelvo a decirte que yo muchas veces eso de una vez lo elevo al cuadrado. Y eso está dividido entre 2. Lo único que nos queda es hacer esa operación. En este caso yo te recomiendo que pues hagamos la operación con calma, sin afanes. Primero esto y luego esto, ¿sí? Para no estar confundiéndonos. Entonces, cojo mi calculadora primero. 12 multiplicado por 1,22. Bueno, yo pongo coma, pero porque en mi país se utiliza la coma, si en tu país se utiliza el punto, pues punto, ¿no? 14,64. Ahora aquí dice menos y voy a hacer esta operación. Entonces, 9,8 por 1,22 al cuadrado. Y eso dividido entre 2. Claro que generalmente uno ya se acostumbra casi siempre a hacer esta operación, ¿no? 9,8 dividido en 2 es 4,9, ¿sí? 4,9 por esto al cuadrado, pero bueno, como sea, nos da 7,29.
y solamente queda hacer esta operación. Entonces y es igual 14 menos 7, 7,2935. Altura, eso se da en metros. Algo importante, yo te dije que si utilizabas la otra fórmula te iba a dar igual, pero muy probablemente no. ¿Por qué? Porque en este caso estamos utilizando el tiempo y el tiempo no lo escribimos completo. Recuerda que en la operación no daba 1,22, sino 1,22 y más cifras decimales. Entonces, si utilizas la otra fórmula, muy probablemente no te da lo mismo, pero te va a dar algo muy parecido. Por ejemplo, puede que te dé 7,31 o 7,39 o 7, algo. Sí, pero muy cercano. ¿Listos? Pero bueno, ahora escribimos la respuesta, en este caso la altura. Entonces, bueno, escribámosla. Algo así, la altura máxima que alcanza la piedra es de 7,35 metros. Y listos, ya con esto termino mi explicación, pero como siempre, por último, te voy a dejar un ejercicio para que ahora tú practiques. Ya sabes, pausa el video, con calma lo resuelves para que verifiques si sí estás aprendiendo y si tienes dudas para que las corrijas. ¿Listos? Entonces te invito a que pauses el video y la respuesta la charlamos en 3, 2, 1. Siempre empezamos primero escribiendo los datos que conocemos y lo que nos están preguntando. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba, como va hacia arriba y el movimiento, y lo único que va hacia abajo es la gravedad. Entonces todo positivo y la gravedad la vamos a tomar negativa. Se puede tomar al contrario, pero pues lo más fácil me parece así. ¿Listos? Con una velocidad de 60 metros por segundo. Entonces se lanzó, o sea que esa es la velocidad inicial, 60 metros por segundo. La primera pregunta, ¿cuál será la velocidad después de 2 segundos? Entonces, mucho cuidado. El tiempo es 2 segundos de su lanzamiento. Entonces, la velocidad después de 2 segundos, obviamente, como no nos dijeron dónde, la gravedad ya la conocemos, que sería la de la Tierra, negativa, porque va en el sentido contrario del movimiento, o porque lo va desacelerando, uno a veces dice, menos 9,8 metros sobre segundo, y la velocidad final es lo que nos están preguntando. Mucho cuidado que en este caso voy a hacer un dibujito, porque esto debemos comprenderlo muy bien, ¿no? En este caso nos están diciendo que, bueno, en este caso es una pelota, pero puede ser una piedra. Se lanzó el objeto con una velocidad inicial de 60 metros por segundo. Se lanzó hacia arriba. Y aquí en esta pregunta nos están diciendo, ¿qué pasó 2 segundos después? O sea, aquí 2 segundos después. Incluso en este caso, sin necesidad de fórmulas, casi que podríamos resolver esta pregunta porque nos preguntan la velocidad final. Recuerda que como la gravedad va en el sentido contrario, está haciendo que la velocidad disminuya casi que 10 metros por segundo cada segundo. O sea, que a los 2 segundos es casi 40 metros por segundo. Bueno, claro que aquí lo tengo ya, mira, 40,4. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que aquí está en el punto más alto, ¿no? O sea, dice, se lanza y aquí a los 2,5 segundos, ¿cuál es la velocidad? Pero esa bola, ya por práctica, si tú conoces bien la gravedad, ¿sí? Y cómo funciona la aceleración, ya sabrás que la bola sigue subiendo mucho más hasta llegar al punto más alto, que aquí en este punto más alto es donde la velocidad final es 0 metros por segundo, ¿sí? En este caso nos están preguntando solamente aquí, ¿sí? A los 2 segundos. Por eso es que conocemos los 2 segundos, la gravedad y ya. ¿Cuál fórmula utilizamos? Esta. Velocidad final. Bueno, para poder reemplazar siempre revisamos que diga metros y segundos y segundos, está bien. Velocidad final, velocidad inicial, que es 60, más la gravedad, pero ese más con la gravedad negativa, más por menos da menos. Gravedad 9,8 por el tiempo, que es 2 segundos. 60 menos 9,8 por 2 es 19,6 y esta resta nos da 40,4 metros por segundo. O sea, la velocidad que lleva aquí, que ya no sería la velocidad final porque la final es arriba, ¿sí? Velocidad final para el primer ejercicio, pero vamos a poner velocidad sub 1 o más bien velocidad sub 2 para decir que es después de 2 segundos, fue de 40,4 metros por segundo. ¿Por qué explico tanto esto? Porque para la respuesta, la velocidad del cuerpo después de 2 segundos es de 40,4. Para el segundo ejercicio, que nos están preguntando cuál es el tiempo, voy a mirar aquí la pregunta, ¿qué tiempo tarda en alcanzar su altura máxima? Cuidado porque aquí para la altura máxima ya no podemos tomar estos 2 segundos y esta velocidad y este tiempo. ¿Por qué? Porque esta velocidad y este tiempo es para cuando la pelota va aquí.
pero la pelota siguió subiendo, entonces pues obviamente aquí ya va a ser más tiempo y ya va a ser la velocidad final. Entonces por eso aquí ya conocemos la velocidad final, pero no sabremos cuánto tiempo. Entonces conocemos la velocidad inicial, conocemos la velocidad final, que la gravedad por ser un movimiento hacia arriba y la gravedad hacia abajo negativa, por lo que la gravedad está disminuyendo la velocidad, es negativa, entonces tiempo. La pregunta, nuevamente la misma fórmula, pero en este caso nos preguntan el tiempo. Para despejarlo, pues yo lo que hice fue esto que está restando lo paso al otro lado a sumar para que quede positivo. Por último dividimos y nos queda 60,12 segundos. El cuerpo dura 60,12 en llegar a la altura máxima. Y bueno, espero que te haya gustado mi forma de explicar. Y si es así, te invito a que veas el curso completo para que profundices mucho más acerca de la caída libre. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees. Comparte este video con tus compañeras y compañeros y verás que te lo agradecerán. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des un buen like a este video y no siendo más, bye bye.